Bueno, vamos a dar inicio a este desayuno con todos ustedes. Bueno, entonces primero que todo, muchas gracias por estar acá. El día de hoy Ottobock los ha invitado, los ha convocado acá, básicamente para hablar un poquitico de las nuevas tecnologías que están disponibles en nuestros mercados para protetizar a pacientes de miembro inferior. Entonces vamos a presentar, mi nombre es Miguel Ángel Gutiérrez, yo soy médico fisiatra, trabajo en Colombia. Yo me especialicé en Estados Unidos en el manejo de pacientes amputados hace ya unos 12 años. Regresé y trabajo en el Hospital Militar actualmente en Bogotá. Soy docente de la Universidad Nacional de Colombia y de la Universidad Militar Nueva Granada. Entonces, pues el día de hoy rápidamente vamos a hablar sobre el pie Evanto, el pie Taleo Adjust, un socket nuevo que tenemos, un sistema para intercambio rápido que se llama Quick Change y finalizaremos hablando rápidamente de una nueva rodilla que está en el mercado. Entonces, comencemos con el pie Evanto. Este pie Evanto, diría yo que es un desarrollo nuevo que ha impactado recientemente, se presentó a comienzos de este año en Alemania, fue su lanzamiento, y cuando hablamos nosotros de este pie Evanto, nosotros estamos buscando emular todo nuestro patrón de marcha. Si bien nosotros, tú tienes un señalador, qué pena. Si bien nosotros perfecto. Sí, solo necesito señalar, yo voy. Está programada para que corra solo la presentación. Digamos que este es nuestro patrón de cinemática normal en el cuello de pie. Hacemos un contacto inicial, hacemos una pequeña plantiflexión, nos vamos a dorsiflexión. Gracias. Y rápidamente, digamos al finalizar nuestra fase de apoyo, pasamos de un pico máximo de dorsiflexión a un pico máximo de plantiflexión y en el balanceo nuestro pie llega a neutro. Estas son imágenes de pies que han existido durante mucho tiempo. Entonces tenemos imágenes de un pie SACH, un pie articulado, un pie de respuesta dinámica. Y ustedes ven que la limitante es enorme cuando lo comparamos con nuestro patrón de marcha normal. Hay una gran diferencia en todos esos movimientos. Al igual que encontramos en los movimientos de inversión y eversión. Esto es lo que nosotros normalmente hacemos. En el contacto inicial venimos en una inversión y pasamos a una eversión durante toda la fase de apoyo y previo al balanceo volvemos nuevamente a inversión. Digamos que todos estos cambios son difíciles de emular con los pies. Necesitaríamos una multiaxialidad muy importante para poder hacerlo. Entonces este pie básicamente es un pie que es muy innovador dentro de lo que ha desarrollado Ottobock. Este pie ha cambiado todo ese proceso innovador y resuelve la contradicción entre el dinamismo y la flexibilidad. Entonces nosotros cuando caminamos necesitamos en la primera parte que nuestro pie sea flexible cuando hacemos el contacto inicial, ¿sí? Para absorber energía, y después necesitamos que sea muy rígido para hacer el despegue, ¿sí? Entonces esa combinación nosotros la conseguimos cuando las articulaciones de nuestro medio pie y retropié se alinean y vienen de estar en paralelas y quedan, se cruzan esa alineación y hace que se bloquee la articulación y podamos hacer el despegue, ¿no? Entonces eso es lo que pretende buscar este pie, que sea dinámico en el contacto inicial y que en la respuesta en el despegue llegue a ser rígido para poder generar la palanca necesaria, ¿no? Entonces el pie Evanto, ustedes lo ven acá, ya vamos a empezar a pasar el pie por las manos de ustedes. Entonces la absorción de choque la realiza en el diseño que tienen las cuñas posteriores. Son unos uretanos de muy alta densidad, se han probado hasta con 2 millones de ciclos en la prueba y el pie se mantiene muy funcional, ¿no?
Entonces, la absorción de choque se hace acá, va a tener una transferencia de energía que la vemos acá en una articulación en la mitad del pie. O sea, ese concepto nuestro que la articulación del tobillo está en la parte posterior, con este pie se ha modificado y esa articulación está en la parte media del pie, ¿sí? Al utilizar esta parte media del pie vamos a usar un sistema de 3 puntos, ¿sí?, que va a generar una deflexión en la lámina de carbono y vamos a tener en el momento del despegue un retorno de energía, ¿no? Entonces vamos a ver acá en este video cómo vemos que las cuñas se colapsan, hacen la absorción del choque y empiezan a liberar energía. Entonces la liberación de energía ustedes la van a ver en verde, la absorción la van a ver en azul. Entonces vean cómo estas cuñas absorben el choque, empiezan a liberar energía en 2 momentos diferentes, primero la superior y después la inferior, y cómo se transfiere a lo largo de la lámina de carbono la energía para liberarse. Entonces absorbemos energía, liberamos, empezamos a hacer una transición de posterior hacia anterior del pie y a liberar energía. Entonces terminamos teniendo un pie articulado de respuesta dinámica. Ese es nuestro pie evanto. Entonces le va a brindar a nuestro usuario diferentes ventajas, ¿no? Entonces vamos a ver que tenemos una absorción de choque y una compresión mucho más que los pies que comercialmente existen en este momento. O sea, vamos a tener una deflexión vertical de hasta 24 milímetros, 2,5 centímetros se logra comprimir el pie. Tiene una flexibilidad en el plano frontal, ¿sí?, es decir, que logramos hacer inversión y eversión hasta de 10 grados. Esa es otra ventaja del pie, ¿sí? En el plano sagital logramos tener un cambio hasta de 20 grados como tal, y adicionalmente nos da 4 grados aproximadamente de torsión. Entonces vemos la multiaxialidad con la que viene este pie. Aquí vemos lo mismo que estábamos mencionando, la compresibilidad vertical, o sea, podemos cambiar 2,5 centímetros, la torsión. Ustedes ven cómo a través de esa articulación en la mitad se deflecta o se deforma la lámina, la flexibilidad medio-lateral como tal, y el cambio en la dorsiflexión. Hoy nos acompaña Pedro Pablo. No sé si ustedes lo conozcan, Pedro Pablo de Vinatea, es un local peruano, es campeón panamericano de bádminton, y Pedro Pablo en este momento está utilizando, Pedro, si quieres, hazte acá para que lo proyecten acá y nos queda mucho más fácil poder recorrer acá. Entonces Pedro Pablo está utilizando el pie evanto en este momento. Si quieres, para ahí y mostramos cómo ese pie me permite hacer inversión y versión, ¿sí? Exactamente. Ustedes ven que el pie, entonces es importantísimo para los pacientes cuando recorren terrenos irregulares poder tener esa deflexión. Miren la dorsi que logra hacer. O sea, es un pie multiaxial completamente. ¿Cómo te ha ido con el pie desde que lo empezaste a usar? ¿Qué cambios has notado, Pedro? Sí, claro. Hola, buenos días a todos. Este es el último pie que como embajador de Ottobox se me ha dado hoy, y los cambios son bastante importantes. El primero, que fue el que más saltó a la vista apenas lo empecé a probar, fue algo que es difícil de expresarlo, pero es como el flow a la hora de caminar. Es como se transmite, o como tengo la sensación del paso desde que apoyo el talón hasta que sale hasta que doy el paso completo. Ese cambio entre el talón y la punta es mucho más armónico, es justamente como un flow la sensación que se tiene. Previamente he usado otros pies que han sido también excelentes, pero sí eran un poco más rígidos, y a mí me gustaba que fuesen rígidos porque me daban estabilidad y retorno de energía,
pero con este un poco que tengo las dos cosas, mantengo la estabilidad, tengo el impulso, pero al mismo tiempo también estoy ganando la comodidad de tener un paso con este flow, esta comodidad a la hora de ir, esta sensación a la hora de ir para adelante con el paso. Y bueno, esa no es la principal, lo que se puede ver acá, porque esa es una sensación muy personal, pero evidentemente también yo salgo a caminar todos los días, yo tengo una perrita, nos vamos al parque, pasamos encima de árboles, montículos, y obviamente no he tenido ningún problema, al contrario, ha sido más cómodo. Entonces, por los dos lados es que tengo esas sensaciones muy positivas y por las cuales, bueno, actualmente uso este pie y estoy muy satisfecho. Gracias, Pedro. Bueno, entonces, como vemos, es un diseño completamente innovador, es un pie que es resistente al agua. Nuestras cuñas, ya mencionamos que tienen una durabilidad alta, pero uno podría llegar a cambiarlas en caso de que se requiera, ¿no? ¿Para quién está diseñado este pie? Entonces, ustedes, si bien lo han escuchado muchas veces, nuestros pacientes se clasifican en niveles funcionales desde el 1 hasta el 4, en realidad son 5, sino que el nivel 0 es un paciente que no va a utilizar prótesis. Entonces este pie se ha catalogado principalmente para pacientes en nivel funcional 3, algunos nivel funcional 4 que no son tan activos o algunos niveles funcionales 2 que son muy activos, pero el objetivo principal es pacientes con nivel funcional 3 básicamente. Ese sería el objeto de este pie. El siguiente pie que queremos mostrar el día de hoy es el Taleo Adjust. Entonces el Taleo Adjust pertenece a la familia Taleo. La familia Taleo ya lleva unos 4 años en el mercado aproximadamente y la familia Taleo tiene unas características importantes, digamos que tiene una doble lámina de carbono en la parte superior, tiene la quilla dividida que nos va a permitir generar estabilidad en terrenos irregulares, tiene una cuña posterior que se puede intercambiar de acuerdo a la dureza o la rigidez del pie como tal, y vienen diferentes diseños, bajo perfil, tiene un alto perfil, tiene un diseño que es el sideways, que ya nos permitía hacer más inversión y eversión hasta 10 grados más en cada uno de estos ángulos, tiene un sistema que se llama vertical shock, que nos va a permitir tener amortiguación y torsión, y hay un modelo que ya estaba previamente que tiene un sistema con una bomba de vacío aumentada para el sistema de suspensión. Entonces a esta familia se le une el Taleo Adjust. Y el Taleo Adjust, la diferencia que tiene, digamos que mantiene las mismas características que mencionábamos, quilla dividida, doble lámina de carbono, la cuña posterior, es un pie que es resistente al agua. Bueno, este digamos que también tendría resistencia al agua, pero la gran diferencia es que yo puedo modificar la altura del tacón. Entonces la altura del tacón es una limitante muchas veces para alinear a los pacientes. Nosotros normalmente cuando hacemos la alineación de un paciente, le pedimos al paciente que traiga o que asista con el calzado que más va a utilizar. ¿Por qué? Porque con ese calzado y esa altura nosotros alineamos en las prótesis modulares digamos que hacemos toda esa alineación estática y después hacemos toda esa alineación dinámica. Si yo le cambio la altura al tacón, las líneas de carga que van a pasar sobre mi extremidad se modifican. Si yo no logro ajustar eso, pues el paciente va a tener una sensación de inestabilidad, una sensación quizás de un empuje hacia posterior o hacia anterior, dependiendo si estoy subiéndole o bajándole el tacón. Entonces el Taleo Adjust lo que hace básicamente es poder graduarle la altura a ese tacón. No es, uno piensa en tacón y uno está pensando en mujeres, ¿no? Entonces que las mujeres utilizan los tacones para cambiarse de ropa, de vestido, pero no necesariamente. Los hombres, cuando usamos, por ejemplo, en las fuerzas militares que utilizan botas, la bota tiene una altura diferente y después van a su zapato de calle y tiene otra altura diferente. Entonces, no solamente es para las mujeres, nos da esa posibilidad de mantener la alineación, ¿sí?, ajustando la altura del tacón. ¿Y para quién es este pie? Volvemos a los niveles funcionales. Y si vemos es prácticamente el mismo nivel funcional que veíamos hace un momento. Este pie, Taleo Adjust, está diseñado para pacientes con un nivel funcional 3, básicamente. Entonces este pie, como lo vemos acá, es resistente al agua, tiene la misma base del pie Taleo que ya en el mercado se ha demostrado muy efectiva, con muy buena durabilidad,
podemos hacerle el mismo cambio de las cuñas de acuerdo al peso del paciente y vemos la posibilidad, ustedes lo están teniendo ahí en la mano, de poder graduar, y es muy fácil graduar la altura de este tacón. Entonces simplemente cuando terminen cuando lo vayan viendo ahí, yo voy a oprimir un botón, el botón medial, libero el sistema, ajusto la altura del tacón que necesito y vuelvo y bloqueo. Es muy sencillo, ¿sí? Es un poco más pesado que otros pies, obviamente por el sistema, pero no es un elemento tan pesado como nosotros nos lo imaginamos. Entonces es muy fácil, sin necesidad de utilizar ninguna llave, ningún tornillo como tradicionalmente lo hacíamos, es simplemente un botón para acomodar. Entonces aquí vemos cómo oprime, ajusta la altura y así de sencillo ya arranca a caminar. No se modifica la alineación se mantiene porque no se toca la pirámide superior. Entonces ese es el segundo elemento que tenemos para mostrarles el día de hoy. El tercer elemento es el sistema Varos. El sistema Varos es este que tenemos acá. Si me ayudas a ir pasándolo. Entonces el sistema Varos fue diseñado para acomodar el volumen de los muñones. Inicialmente se pensaba en prótesis interinas, pero se han dado cuenta que el sistema Varos se puede convertir de una prótesis interina inicial a un sistema de socket, digamos que ya definitivo como tal. Entonces, claramente hay muchos estudios que nos hablan de cambios de volumen. Este estudio nos muestra, se tomaron unos pacientes transtibiales, se midieron durante 24 semanas y vemos cómo va fluctuando, va cambiando el volumen. Aproximadamente en esos 6 meses que evaluaron este grupo de pacientes, el volumen del muñón cambió 200 centímetros cúbicos de volumen. Entonces, múltiples estudios nos han mostrado, diferentes metaanálisis nos han mostrado que el volumen del muñón cambia a lo largo de muchos meses y empieza a tener estabilidad hasta los 18 meses. Entonces, eso es año y medio de fluctuación continua de volumen. Cuando nosotros hacemos un socket definitivo, ese socket definitivo no permite ninguna otra modificación porque es una resina que está rígida. Muchas veces si usamos fibra de carbono, pues no nos va a permitir generar ningún cambio en la configuración. Entonces el socket del sistema Varos es un socket ajustable, es un socket modular. Ustedes van a ver que tienen varias partes que yo las puedo intercambiar por si se me llega a dañar. Claro, nosotros vemos esto y estamos acostumbrados a la imagen del socket rígido y uno dice, pero ¿qué resistencia va a tener este elemento? No, realmente es un elemento que puede pasar de ser una prótesis interina a un socket definitivo, ¿no? Es cómodo, los ajustes se hacen muy sencillos, ahí Wilfen les va mostrando con estos botones. Básicamente yo genero la tensión a través de un dial que tiene el botón y va a cerrar el socket en caso de cambios de volumen. Entonces vemos la configuración, realmente tiene varias partes, ¿sí? Tiene los diales del sistema BOA, que son estos que vemos acá, con los cuales yo giro y va apretando o va cerrando el diámetro del socket. Tiene unos rieles que me va a permitir ajustar la altura de acuerdo al tamaño del muñón. Tiene un conector distal que es móvil, o sea, yo puedo desplazar ese conector distal y me va a favorecer en la alineación del pie como tal. El sistema Varos va combinado con un liner especial, o sea, no es solamente el socket, tiene que usarse este tipo de liner porque en la parte distal tiene una copa magnética. Entonces vamos a tener diferentes formas de suspender a la prótesis con el paciente. Entonces esta copa logra generar hasta 22 libras de presión. ¿Tú tienes el liner allá del Varos, Will? Entonces para ir mostrando digamos que la unión que se genera a través de ese magnetismo ayuda a la suspensión, más los diales que cierran la pared nos va a dar una suspensión como tal, ¿no? Entonces es muy fácil, ustedes lo ven ahí, es un socket que yo puedo liberar la tensión de las guayas que cierran y puedo sacar el muñón fácilmente. Y aquí está lo que les mencionaba de la parte distal que es móvil, entonces yo puedo jugar con la ubicación de los tornillos y el adaptador para favorecer la alineación. ¿Para quién está diseñado el pie Varos, el sistema Varos? Básicamente pacientes o usuarios con nivel funcional 1, 2 y 3.
No está indicado para deportistas, no está indicado para pacientes que tengan desarticulación de rodilla, no está indicado en pacientes que tengan muñones cortos y bulbosos. ¿Sí? Pero un paciente con un muñón en un tercio medio, tercio distal, puede llegar a utilizar el sistema Varus como tal. Tiene un límite de peso que llega hasta los 125 kilos. Hay dos versiones, entonces hay una versión que nos llega hasta 100 kilos, otra versión que nos llega hasta los 125 kilos. Entonces es un elemento muy práctico y muy útil en los pacientes que estamos teniendo por primera vez. Entonces vean lo fácil que es colocar el sistema, hace una conexión con el sistema magnético en la parte distal y luego yo simplemente ajusto el dial, se reduce el volumen y el paciente ya queda con su prótesis ajustado. Lo puedo usar sentado, se lo puede colocar sentado. Y para retirarlo es muy fácil. Libero la tensión, abro el socket y saco mi dispositivo. Entonces es un elemento muy práctico y nos soluciona el problema de los cambios de volumen en el muñón. Nosotros, digamos que si nosotros hiciéramos un cálculo en costos, termina siendo muy favorable porque no tendríamos que estar cambiando el socket en los primeros 2 años. Aproximadamente nosotros en Colombia tenemos un promedio de cambio de socket de 3 sockets en los 2 primeros años y eso eleva el costo si yo estoy utilizando un material como la fibra de carbono para el socket. Bueno. El penúltimo elemento que les queremos mostrar, porque el tiempo nos apremia, es el sistema Quick Change. ¿Qué es el sistema Quick Change? Es un adaptador, ¿sí?, que me va a servir para hacer intercambio de componentes. Entonces hay personas como Pedro Pablo, que es una persona que es atleta de alto rendimiento. ¿Tú entrenas a diario, Pedro? ¿Cuántos días a la semana estás entrenando en este momento? 4 días a la semana. Entonces es un paciente que tiene un socket muy bien adaptado, con muchos años ya de uso con este socket, y él no quiere cambiar su socket, él utiliza su mismo socket para hacer las actividades deportivas. Entonces ustedes ven que este adaptador intercambiable le facilita, simplemente gira, retira y cambia la prótesis. En este caso esta es su prótesis deportiva, la coloca y ya puede empezar su entrenamiento. Entonces es un dispositivo que fácilmente le ayuda a él a pasar de una prótesis funcional de marcha normal a su prótesis deportiva sin cambiar también su alineación. Entonces sabemos lo importante que es la alineación, sabemos lo importante que es darle funcionalidad a nuestros usuarios para que pueda hacer cosas como la que hace Pedro Pablo, que es un deportista de alto rendimiento. Por lo tanto, ustedes van a ver la facilidad. Tenemos otros, o sea, él es un transfemoral, lo puede hacer en un paciente transfemoral, y aquí tenemos un modelo transtibial como tal también que Wilfred nos va a mostrar. Entonces, el sistema de Quick Change lo podemos utilizar en todos los niveles de funcionalidad, ¿sí?, de pacientes con un nivel funcional bajo hasta un paciente con un nivel funcional alto como Pedro Pablo. Entonces ustedes ven acá en un paciente transtibial la forma de retirarlo, no solamente para cambiar el dispositivo sirve el Quick Change, sino, por ejemplo, este tipo de pacientes si quieren cambiarse de ropa durante el día, ¿sí?, te retiras el pie, te colocas el otro pantalón o lo que sea y le facilita las actividades diarias como tal, ¿no? Y ya el último elemento que queremos mostrarles el día de hoy es la rodilla Dynon. Esta rodilla ya también lleva un par de años en el mercado. ¿Y por qué la presento? Porque diría que de los elementos diseñados mecánicos es la rodilla que más se aproxima a un sistema o una rodilla de control electrónico sin que tenga un sistema de control electrónico. Sabemos que las rodillas de control electrónico, la evidencia científica que nos muestra que son más seguras que cualquier otra rodilla. Y muchas veces nosotros queremos darle a nuestro paciente esa seguridad con la rodilla de control electrónico. Entonces con la rodilla Dynon, ustedes la ven acá, es una configuración nueva, completamente un concepto nuevo en el diseño. La Dynon es una rodilla que es resistente al agua, yo la puedo meter en agua salada, en agua clorada, en agua dulce y no le va a pasar nada a mi rodilla. Cuando nosotros hablamos de eso, de que los componentes son resistentes al agua, tenemos que pensar en la combinación de componentes, ¿no? Entonces, si mi rodilla es resistente al agua, pues yo no hago nada si mi pie no es resistente al agua, ¿sí?
Entonces la ventaja es que nosotros podamos combinar rodillas resistentes al agua con pies resistentes al agua como tal. Entonces la Dynion lo que tiene de diferente es su sistema hidráulico rotatorio con el cual se controla la apertura y cierre de las válvulas. Eso es lo que trae como tal. Entonces en ella la rodilla tiene un sistema como un switch, ¿sí? Así como un on-off, ¿sí? Es un switch mecánico que la rodilla identifica cuando estoy en mi fase de apoyo y cuando estoy en la fase de balanceo o cuando paso a la fase de balanceo. Si ustedes se dan cuenta, cambia muchas cosas. El ajuste esta etapa que ustedes ven acá, el ajuste se hace de frente al paciente. Si ustedes ven otras rodillas como la 3R80, la 3R60, una cantidad de rodillas que tiene Ottobock, los ajustes normalmente se terminan haciendo por el lado o por detrás del paciente. Aquí el concepto cambió y simplemente yo estoy visualizando a mi paciente cuando estoy haciendo el ajuste, que es algo muy importante. Es una rodilla, como les mencionaba, resistente al agua, tiene un modo de bicicleta. ¿Por qué necesitamos un modo de bicicleta? Le quitamos la resistencia, ¿sí?, completa a la rodilla para que pueda girar libremente. Entonces en la bicicleta no nos va a generar ningún tipo de aumento en la fricción de la rodilla como tal. Tiene también un bloqueo manual y puede ser útil en niveles transfemorales, desarticulados de rodilla y pacientes bilaterales. Está pensada para un nivel funcional 3 y 4. Yo me inclino más a decir que es una rodilla para un nivel funcional 3 más que el 4, pero se puede utilizar en este grupo de pacientes, ¿no? Nos permite ajustar inclusive la altura hasta 13 milímetros, que a veces se necesita tener ese espacio cuando yo estoy terminando de ajustar a mi paciente, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esta rodilla? Entonces vamos a tener durante la fase de apoyo, digamos que está acá con el número 1, durante esa fase de apoyo una alta resistencia hidráulica. Esa alta resistencia hidráulica lo que hace es evitar que mi rodilla se doble fácilmente. En la fase 2 es cuando vamos a hacer el intercambio como tal del switch. O sea, vamos a pasar de esa fase de alta resistencia a una fase de baja resistencia que la necesitamos para el balanceo. Y ese switch lo identifica la rodilla haciendo una extensión completa, o sea, en la fase de prebalanceo, la extensión completa, inicio una flexión de cadera. Entonces, al iniciar mi flexión de cadera, se activa el modo de balanceo, o sea, el modo de menor resistencia hidráulica, ¿no? Aquí vemos cómo es el switch, una extensión de la rodilla, inicio mi flexión y se activa la fase de balanceo como tal. En esta imagen, yo lo que quiero es llevarles ese concepto de por qué se aumenta o no y por qué es tan importante cambiar, poder tener la posibilidad de aumentar la resistencia de un momento a otro con algo súbito como un tropiezo. Entonces, esta es la imagen por dentro. Vamos a tener una cámara de flexión, una cámara de extensión. El fluido normalmente va a direccionarse de esta forma y va a dar esta vuelta, ¿sí? Este es el circuito normal que nosotros vamos a ver. El switch, aquí lo vemos. Este switch lo que hace es que me abre o me cierra esta válvula, que es la unidad de liberación de la fase de apoyo, ¿sí? Y vamos a tener otro grupo de válvulas acá. Entonces tenemos una válvula que funciona durante la flexión, esta es la válvula de alta resistencia, que es la válvula de flexión durante la fase de apoyo, y murió la batería del indicador. Ya. No, ya no está mostrando acá. ¿Tienes el otro que tenías? Gracias. Listo. Y esta es la válvula de extensión. Entonces, si ustedes ven, tiene 3 válvulas. Es un sistema rotatorio con 3 válvulas y un switch como tal. Normalmente nosotros estamos acá en nuestra fase de apoyo, contacto inicial, respuesta a la carga, apoyo medio. En ese momento es cuando más necesitamos seguridad en la rodilla, que esa resistencia hidráulica sea alta. Entonces nuestro fluido viene y va a pasar por la válvula de alta resistencia. Entonces no va a permitir que se nos doble la rodilla fácilmente. Cuando hacemos el switch, lo que vamos a generar, o sea, el switch, acuérdense que lo hacemos con extensión de la rodilla y una flexión de la cadera. Ahí se activa el switch, entonces el switch me va a abrir la válvula de seguridad, por decirlo así, y el fluido empieza a andar o a desviarse hacia la válvula de flexión de más baja resistencia. Entonces ya empezamos el balanceo y nuestro fluido va pasando por esta válvula de flexión del balanceo hacia
la cámara de extensión. En la fase ya final del balanceo, volvemos, digamos que el líquido empieza a pasar por la válvula de extensión en el balanceo, ¿sí? Que lo vemos acá, digamos que ese sería el ciclo de la marcha. Ese es el fluir normal durante un ciclo o una fase de la marcha. Pero ¿qué pasa cuando yo me tropiezo? Entonces, normalmente cuando yo me tropiezo, estoy en mi fase de balanceo, voy hacia extensión, ¿sí? Nuestro fluido va pasando por la válvula de extensión. Pero si yo me tropiezo, automáticamente se me va a cerrar la válvula de balanceo y va a generar que este líquido se desvíe y empiece a pasar por la válvula de alta resistencia. Ese es el diseño de esta rodilla y por eso yo digo y hablo que es lo más parecido que tenemos desde los componentes mecánicos para seguridad del paciente que se pueda comparar con una rodilla de control electrónico sin tener ningún sistema de control electrónico. Entonces, esta rodilla también podemos pensarla en nuestros pacientes por su sistema de seguridad como tiene y todas las ventajas que nos da un sistema hidráulico, la ventaja que tenemos de tener diferentes modos para utilizarla y creo que eso es lo que tenía para comentarles el día de hoy. Bueno, muchas gracias y terminen de disfrutar su desayuno. Si tienen preguntas, bienvenidas todas las que quieran hacer.